Hola amigos del fitness, yo soy Guillermo Vegas, bienvenidos al canal de Soul Warrior. Hoy tenemos un tema controvertido, calistenia o pesas, ¿qué es mejor? Vamos a ver qué es lo que cree la gente y vamos a ver qué hay de cierto, si es mejor la calistenia, si es mejor las pesas, qué hay ahí. Básicamente tenemos aquí dos bandos, los calisténicos y los levantadores de pesas. Vamos a ver qué creen los calisténicos sobre los levantadores de pesas. Bueno, dices, hostia, las pesas, los que levantan pesas son grandes, pero no son fuertes. ¿Cierto, no? Bueno, vamos a ver. Las pesas hacen que pierdas movilidad. Todos vemos ahí, ¿no? Los que levantan pesas que no se pueden rascar ni la nuca. Son poco móviles, son espantapájaros, ¿no? Las pesas reducen tu desempeño en la calistenia. Obviamente eres más grande, entonces te cuesta moverte más, ¿no? Bueno, esa es la creencia. Y obviamente eres un impuro. Si tú haces calistenia, si tu objetivo es ser fuerte con tu peso corporal, dominar tu peso y haces pesas, no eres bueno, eres un impuro. Eso es lo que piensan los calisténicos sobre los levantadores de pesas. ¿Y qué piensan los levantadores de pesas sobre los calisténicos? Bueno, pues los calisténicos pesan 30 kilos, no pesan mucho, por eso se mueven así y tal. Los calisténicos están descompensados, no tienen piernas, lesiones por un tubo, porque claro, solo siempre hacen los mismos patrones y básicamente son niños que juegan en el parque. ¿Quién tiene razón? ¿Un bando o el otro? Bueno, probablemente ninguno esté en lo cierto. Vamos a ver, ¿qué hay en la calistenia? ¿Cuáles son los pros, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene? Las ventajas que puede tener la calistenia, bajo mi punto de vista, es que tienen una progresión ilimitada en la fuerza de torso. Hay variaciones suficientes para trabajar con tu peso corporal, trabajar de forma unilateral, hay suficientes variaciones como para trabajar de forma muy intensa y aumentar la fuerza de nuestro torso de una forma brutal. Tenemos opciones, ¿vale? Los ejercicios multiarticulares, que son implícitos dentro de la calistenia, en los que movemos más de una articulación para hacer todos los ejercicios, básicamente la mayoría de los ejercicios básicos todos son multiarticulares, por lo tanto, tú haces dominadas, estás implicando varias articulaciones, codos, hombros, etc. Y así con casi todos los ejercicios que estamos trabajando con nuestro peso corporal. Y eso hace que nosotros consigamos un físico atlético, porque estamos trabajando muchas articulaciones a la vez, todos los músculos que apoyan esas articulaciones, todos a la vez, en forma conjunta, de forma armónica, y eso hace que trabajemos más frecuentemente todos esos músculos y por lo tanto podamos tener un físico, digamos, más esbelto, más atlético, ¿no? Y no necesitamos disponer de mucho material, con material básico, con manillas, barras, quizá unas paralelas, no sé. Con poca cosa podemos tener unos entrenamientos realmente muy buenos, ¿vale? Esas son las ventajas que yo veo, no sé, si me dejo alguna podéis comentarla por ahí en los comentarios, seguramente alguna me haya dejado, y tenemos algunos inconvenientes bajo mi punto de vista siempre, y es que las opciones limitadas para sobrecargar nuestro tren inferior. Nuestro tren inferior son unos músculos, está compuesto por unos músculos muy grandes que tienen mucha fuerza y necesitas una carga muy pesada para poder trabajarlos de forma adecuada. Es decir, el esfuerzo que estás implicando en ello, que estás gastando, no va todo directamente a lo que quieres corregir, sino que tienes ahí una difusión de esfuerzo que se va perdiendo por el camino, que puede ser mayor o menor, pero obviamente no es lo más eficiente. Cuando tú quieres trabajar los bíceps y punto. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Y puede ser difícil para contabilizar el progreso. Tienes variaciones muy avanzadas en cuanto a opciones de torso, por ejemplo, pero sí que es verdad que contabilizar ese progreso es más difícil. ¿Vale? No es como cargar más peso durante el tiempo, sino que tienes que contabilizar distancia entre tus brazos si estás haciendo una dominada para cargar más peso con un brazo que con otro, para tener una variación más avanzada, o quizás cuando los que trabajan la plancha tienen que medir la inclinación hacia adelante, tienes que hacerlo con metros, etc. No es algo fácil de contabilizar, ¿vale? Si tú solo estás trabajando en repeticiones, en cuanto a volumen, pues sí, puedes contabilizarlo. Pero si estás trabajando en cuanto a intensidad, en cuanto a inclinación, en cuanto a desalineación de los brazos, ya es algo un poquito más difícil, ¿vale?
bueno, se puede hacer, pero no es lo más eficiente. Y bueno, una cosa que para mí puede ser más importante o no, pero es un punto a tener en cuenta. El frío en invierno, cuando tú estás entrenando en el parque, pues en invierno hace un poquito de frío y ahí, oye, también necesitas calentar más, hay un riesgo más grande de lesión. A quien le guste porque se siente más guerrero, de puta madre, pero obviamente no es lo mejor, no es el entorno controlado en el cual, bueno, puedas entrenar en unas condiciones cómodas. Pero aún así, eso ya va al gusto del consumidor. Simplemente tener en cuenta que necesita un calentamiento mayor, más prolongado, para calentar esos músculos y no tener un riesgo de lesión. ¿Vale? En cuanto al levantamiento de pesas, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Las ventajas. Es muy sencillo contabilizar el progreso. Lo que comentaba antes de la calistenia, pues con las pesas es muy sencillo. Simplemente tú, para aumentar la fuerza, vas aumentando de peso. Y si no puedes aumentar de peso, aumentas de series. Y si no puedes aumentar series, aumentas repeticiones. Es siempre con el objetivo final de aumentar el peso. Es muy fácil de contabilizar. Vas añadiendo poquito cada vez y te vas haciendo más fuerza. Sobrecarga progresiva, pura y dura. Y la fuerza es para todo el cuerpo. Es muy fácil hacer cargas o añadir cargas que puedan estimular tu tren inferior y es muy fácil añadir cargas que puedan estimular tu tren superior. Por lo tanto, en ese aspecto tiene más facilidad. También tiene más facilidad para corregir las debilidades. Lo que decía, cuando tú tienes una mancuerna, pues puedes trabajar mejor un lado el lado más difícil y digamos equilibrarlo con el otro mantenerlo, digamos, y el otro pues equilibrar la musculatura si quieres. O si tienes una parte, digamos, de tu cuerpo en la cual dentro de un patrón de movimiento es tu eslabón débil, puedes trabajarla de forma aislada sin ningún problema, sin tener que difuminar la energía que estás enfocando. Simplemente todo el enfoque va a corregir esa debilidad que tú tienes, es más fácil. ¿Vale? Es más eficiente para añadir músculo, básicamente porque también tenemos el aislamiento. El aislamiento puede ser más fácil, lo que decimos, si mis bíceps son la parte que falla, o sea, la parte más retrasada dentro del patrón de movimiento de tracción vertical, como las dominadas, hacer más dominadas no va a hacer que mis bíceps recuperen el terreno perdido respecto a mis dorsales, va a costar más. Por lo tanto, puede ser primero un lastre para todo el movimiento y luego puedes ser más difícil añadir músculo de forma global, ¿vale? Porque también son movimientos en los cuales necesitamos estar en tensión todo el cuerpo. Añadir aislamiento no es un pecado y puede ser muy útil para corregir debilidades y para, en general, ese movimiento hacerlo más grande, mover más peso y poder conseguir más músculo. Y en el tren inferior, por supuesto, en el tren inferior simplemente cargamos peso, el que nos interese según el rango de repeticiones que estemos trabajando. Si es hipertrofia, metemos un peso consecuente dentro de unas 6 a 10 repeticiones y va a ser más fácil ganar peso con una dieta adecuada, con un descanso, etcétera, obviamente. Y las contras, pues no todo el mundo, hay que saber entrenar con pesas también. Y en los gimnasios sí que es verdad que tú puedes ver mucha gente descompensada porque una de las razones que hace que eso pase es que hacen mucho aislamiento, demasiado aislamiento. El aislamiento es una herramienta útil, pero puede ser peligrosa si no sabes cómo hacerlo. Es una herramienta complementaria. Tú básicamente siempre tendrías que enfocar en ejercicios multiarticulares en los que te va a hacer más fuerte en general. Entonces hay gente que trabaja mucho aislamiento y tiene descompensaciones. El típico que solo entrena los bíceps y el pecho, no tiene espalda. Es más difícil tener en cuenta cuáles son los músculos que están retrasados cuando solo haces aislamiento y los trabajas por separado. Si tú estás trabajando un movimiento multiarticular, rápidamente puedes ver qué parte del movimiento está fallando y cuál es el músculo que quizás está retrasado o que te está lastrando para mejorar en ese movimiento. Por lo tanto, no tiene por qué, pero sí que es verdad que hay mucha gente que entrena con pesas, sobre todo en los gimnasios, y sobre todo gente que a lo mejor no sabe bien cómo hacerlo y ha visto demasiados vídeos de Arnold Schwarzenegger, pues puedes ser más propenso a tener descompensaciones, ¿vale? Es más fácil hacer trampas y malas posturas. Eso también es muy visto en los gimnasios comerciales.
levantar más peso no es siempre lo correcto. Tú tienes, el objetivo de ser más fuerte es levantar más peso, pero tienes que levantarlo con buena técnica. Si tú lo haces con mala técnica, vas a estar forzando una progresión que no estás preparado para hacer, y partes de ese movimiento en el cual no estés haciendo un rango completo, te estés ayudando con movimientos para poder levantar ese peso que aún no estás preparado para mover, va a hacer que te descompenses. Entonces esas descompensaciones te llevan a malas posturas, te pueden llevar a incluso lesiones, ¿vale? Y bueno, pues el gasto mensual para membresía de gym, hay gente que no puede permitírselo, bueno, es un punto a tener en cuenta, y el material suele ser más caro. No es una locura, porque yo también he trabajado con pesas, pero trabajo con pesas, pues quizás yo trabajo con pesas también muy básicas, que serían básicamente discos, barra y quizás mancuernas, sin más. Para mí no necesitas nada más que eso, pues un rack quizás para apoyar la barra para según qué ejercicios, como press militar o sentadillas, pero no necesitas mucho más. Ahora, si ya te vas a máquinas y tal, eso ya a mí no es algo de mi elección, no es algo que yo incluya en mi entrenamiento, pero entonces ya sí que el precio se dispara, ¿vale? Es un pelín más caro el material, no mucho, si escoges un material polivalente como el que te he comentado yo anteriormente. La tercera opción sería combinar ambas disciplinas. Como casi siempre no es blanco y negro, casi siempre la mejor opción es gris, ¿vale? Gris podemos obtener lo mejor de cada disciplina y conseguir mejores resultados. Los ejercicios de fuerza, movilidad y habilidad para torso puedes trabajar con calistenia perfectamente, y hay súper buenas opciones como pueden ser las dominadas, los fondos, los ejercicios gimnásticos como front lever, etcétera, el skin de cat para movilidad, el handstand para habilidad. Son ejercicios súper completos que son bastante eficientes para trabajar esas capacidades en el torso y pueden ser utilizados dentro del repertorio que te ofrece la calistenia. Y ejercicios de pliometría, hipertrofia y movilidad para tren inferior. Para tren inferior quizás, digamos, la calistenia no es lo mejor para ganar fuerza o ganar músculo. Músculo aún se podría conseguir, pero puedes trabajar con cargas que nos permite nuestro propio peso corporal, de forma unilateral quizás, para hipertrofia, y podemos mover esas cargas rápidamente con una pliometría, con unos saltos, y eso también nos puede permitir, bueno, tenemos ahí un abanico de posibilidades interesante, ¿vale? Hay ejercicios que se pueden trabajar la fuerza. Los dos ejercicios de tren inferior que yo recomiendo con calistenia, con propio peso corporal, serían los nórdicos, que es un ejercicio en el cual trabajas básicamente los isquios y también un poquito como complementario los gemelos, según cómo te coloques en el anclaje. Un ejercicio brutal que puedes trabajar fuerza, y las pistols, en las cuales puedes cargar peso añadido, o puedes trabajar con bandas si aún no eres capaz de hacerlas. Es un ejercicio que también te permite bastante, digamos, progresión dentro del campo de la fuerza, y puedes conseguir hipertrofia si ya lo dominas. Y las pesas, ¿qué podemos hacer con pesas? Ejercicios bastante eficientes para fuerza y hipertrofia en tren inferior, con sentadillas, zancadas, pesos muertos, curls, extensiones de cuádriceps, curls de isquio. Todos esos ejercicios son muy buenos y nos van a proporcionar una fuerza e hipertrofia excelente para tren inferior. Para torso cualquiera también puede servir. Y aislamiento para equilibrio muscular y debilidades, como he comentado antes, simplemente para esos grupos musculares en los cuales están implicados en cierto rango de un movimiento, que es donde fallamos. Tenemos que analizar, estamos fallando en la parte inferior de las dominadas, hay que ver qué músculo está implicado ahí, corregirlo, y entonces vamos a poder superar estancamientos y progresar de forma más rápida. Por lo tanto, ya veis, para mí, en mi opinión, lo primero es disfrutar lo que haces. Si tú crees que a ti te gusta la calistenia y no quieres meterle pesas, pues la calistenia es suficiente para estar en forma, para estar realmente fuerte, para estar fuerte de forma brutal, y puedes conseguir tener un cierto equilibrio muscular sin ningún problema. Quizás no es lo más eficiente, pero puedes conseguirlo y es una opción súper válida, obviamente. Material muy minimalista y muy buenos resultados. Sin duda es una opción increíble. ¿Que prefieres entrenar en un entorno controlado, con más material y también muy buenos resultados? Puedes hacer gym, y no quiere decir que seas un tío de gym, el clásico pecho palomo de gym, el cual no se puede mover y tal. No tiene,
esa gente simplemente pues no sabrán cómo entrenar correctamente, o simplemente se enfocan demasiado en la fuerza. Cuando eres un tío natural tienes que trabajar también la fuerza, se enfocan demasiado en la hipertrofia, y si tú eres un tío que no se ayuda de ayuditas externas, tienes que trabajar la fuerza también para progresar bien y conseguir unos buenos resultados con pesas. Puedes conseguir muy buenos resultados con ambos, y sin duda yo me quedo con la combinación de ellas, porque hay cosas que puedes escoger muy buenas dentro de la calistenia, y aunque tú tengas un objetivo dentro de la calistenia, principalmente el tener una fuerza relativa a tu propio peso corporal, es decir, ser más fuerte o dominar más tu peso corporal y dominarlo de forma más fácil, puedes ayudarte con las pesas, ¿vale? Y si tú eres un tío de gimnasio, el cual tu objetivo es ser más grande, trabajar la fuerza con ejercicios de calistenia te va a ayudar también a mejorar en los ejercicios de gym si tu objetivo es ser más grande. Por lo tanto, vamos a sacar lo mejor de cada campo y vamos a conseguir los mejores resultados posibles de la forma más eficiente. Esa es mi opinión, ahí lo dejo. Déjame tu opinión, ¿tú qué opinas? ¿Eres de calistenia, eres de pesas, combinas ambas? Déjamelo ahí en los comentarios y le echaré un vistazo. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Recordar, suscribiros, like, compartir. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.